Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set 2 y vamos a continuar con el larguísimo capítulo 9 de preguntas y respuestas. Vamos a hacer la séptima parte de este capítulo y de hecho lo vamos a terminar hoy. Esta parte de hoy va a coincidir con la sesión 584 de 3 de mayo de 1971 de Seth Jane con su marido Rob, que es el que va tomando notas. Y sin más preámbulo, pues comenzamos su lectura y comentario. Y dice así: con la excepción de su clase de percepción extrasensorial, empieza aclarando Rob, Jane descansó del trabajo psíquico la semana pasada, pues efectivamente, esta sesión 584 es de 3 de mayo y la anterior 583 es de 21 de abril, con lo cual pues tuvo unos días de descanso Jane. Dice Seth, buenas noches. Contesta Rob, buenas noches, Seth. Contestaré a preguntas que no traten sobre la reencarnación o sobre la religión. Esto que vuelve a matizar Seth lo ha hecho durante todo este capítulo de preguntas y respuestas porque precisamente el siguiente capítulo, el capítulo 10, se titula El significado de la religión y ahí va a atender Seth pues todas esas inquietudes y preguntas que tenían Jane y Rob sobre la religión y la reencarnación. Comenta Rob a continuación. Habíamos estado hablando de estos temas justo antes de la sesión, aunque yo no había pensado en referirme a ellos esa noche. Bueno, aún así, por si le entraba tentación a Rob de hablar sobre la religión o la reencarnación, Seth le dice tajante que no va a contestar ninguna de esas preguntas. Y entonces enumera de la lista de preguntas que habían confeccionado para hacer precisamente este capítulo Jane y Rob, enumera la número 58. ¿Existen otras leyes del universo interno distintas de las que nos diste en la sesión número 50 del 4 de mayo de 1964? Otras leyes del universo interno distintas de los que nos diste en aquella sesión. Fijaos, estamos en la sesión 584 en el año 71 y se está refiriendo Rob a una sesión del año 1964, es decir, 7, 8 años antes, que es la sesión número 50. Y conviene saber que en el material de Seth hay unas sesiones que se les llama por Jane y por Rob las sesiones tempranas y que son pues más o menos las primeras 500 sesiones. Y estas no son las que han pasado después a la historia. Han pasado a la historia pues las sesiones que conformaron los libros más importantes, que son los de Habla Seth y quizás el libro de Jane, el material de Seth, que trata sobre aquellas 500 primeras sesiones. Pero no están redactadas en un libro específico, salvo que después Rob, el marido de Jane, a la muerte de Jane, compiló todas esas sesiones. Yo las tengo ahí exactamente, pues son estas que se ven aquí, las sesiones personales y las sesiones tempranas. Lo que pasa que, bueno, las conseguí pidiéndolas directamente a la editorial de Estados Unidos, me tardaron 3 meses en llegar a España y están en inglés, con lo cual, pues, no es sencillo ni adquirirlas. Un buen dinero cuestan traerlas desde Estados Unidos hasta tu país y el tiempo que tarda y luego, bueno, pues que si el inglés no es tu idioma nativo, precisamente la enseñanza de SET en inglés se puede convertir en algo bastante arduo. Ya lo es de por sí en el idioma nativo de cada uno, pues imaginaos. Pues bien, contesta SET, sí, hay otras leyes del universo interno distintas de las que os di en la sesión 50 en el año 1964. Pero como no voy a tratar de ellas en este libro, os las daré en otro momento. Con lo cual se quita de en medio respecto de esta pregunta.
Y viene una nota a continuación de Rob. Hice esa pregunta porque pensé que la respuesta de Seth para la número 46 de la última sesión, en la sesión 583, la nuestra de espacio sutil pasada, hubo una pregunta que era la pregunta 46. Y dice Rob que ha hecho esta pregunta, que es la 58, porque pensaba que la respuesta de Seth para la número 46 tenía que ver con uno de estos postulados, una de estas leyes del universo interno, la ley del cambio y la transmutación infinitos. En vista de su respuesta, no seguía adelante con el tema. Es decir, Rob se acuerda de aquella sesión número 50 y se acuerda de que en ella se le dio una serie de leyes del universo interno. Se acuerda que una de estas leyes era la ley del cambio y transmutación infinitos. Así la nombró él. Y dice que la pregunta esta 58, ¿existen otras leyes del universo interno distintas de las que nos diste en la sesión número 50 del 4 de mayo del 64? Dice que esta pregunta la hace porque piensa que la respuesta a la pregunta número 46, que quien quiera puede ir y consultar en nuestra pasada sesión, la justo anterior a esta, el comentario a esa respuesta que estuvimos leyendo, porque esa respuesta a la pregunta número 46 le hacía pensar que hacía referencia a aquellas leyes que le dio en 1964. Bueno, todo esto es un poco galimatías, pero el caso es que a mí me ha picado la curiosidad y entonces pues me he venido a el segundo tomo de las sesiones tempranas. Le he hecho unas fotos muy rápidamente, las he introducido en uno de los modelos de inteligencia artificial, que, bueno, pues da igual cuál sea, porque al final tampoco hay que hacerle publicidad a ninguno de ellos. Y este modelo me ha entendido, a partir de fotos de las páginas, me ha entendido el texto y me ha hecho un resumen de esas leyes, además traducido al español. Con lo cual, lo he pasado a un documento de Word y vamos a ver esas leyes. Vamos a ver un resumen, un extracto de las leyes que les dio Seth a Jane y a Rob en la sesión 50 de 1964, entre las cuales está esa ley del cambio y transmutación infinitos, llamado así por Rob. La inteligencia artificial no le ha dado la gana llamarlo así y le ha llamado de una forma mucho más sencilla. La creación es continua. Pero bueno, como tengo aquí el documento, vamos a leer y comentarlo y así por lo menos tenemos una información sobre una sesión que cuesta mucho porque no están en Internet además, cuesta mucho acceder a ese material de las sesiones tempranas, las primeras 500 sesiones. Y bueno, pues ya que ha sido relativamente sencillo obtener el contenido, pues vamos a ello. Y dice así, este es el resumen, por supuesto, que hace ese modelo de inteligencia artificial. Dice, las leyes del universo interno, dos puntos, un esquema detallado, que es lo que le he pedido yo. Y dice, el universo interno es una fuerza poderosa que se manifiesta en cada uno de nosotros. Bueno, efectivamente, el universo interno es todo el antecedente previo que tiene cualquier ser humano hasta llegar al punto de ser un humano. Es decir, desde la fuente, todo ese desarrollo que se produce por la conciencia absoluta del espíritu hasta llegar al personaje humano. Ese es el universo interno, por supuesto que sí. Es una fuerza poderosa que se manifiesta en cada uno de nosotros. Aprender a comprender sus leyes es fundamental para tomar control de nuestra propia vida y experimentar un crecimiento personal significativo. Estas serían, fijaos, partiendo un poco de lo que va diciendo este resumen, esto sería como una ampliación de los principios herméticos del Kybalión, por ejemplo, solo que, bueno, pues dado por Seth y quizás con su estilo personal y refiriéndose a otra serie de cuestiones. Dice, a continuación se desarrollan cada uno de los puntos del esquema. Y entonces vamos a ver los 5 puntos y luego vamos a hacer un pequeño desarrollo de cada uno, que es lo que le pedí yo a la IA y es lo que me ha dado. Los 5 puntos del esquema son los siguientes. 1. La creación es continua. 2. La creación es un proceso complejo.
3. La energía se difunde. 4. La conciencia es la clave. 5. La conciencia se puede controlar. Y estos son los 5 puntos que me ha dado. Bien, por supuesto, aquí hacemos un ejercicio de fe pensando en que este modelo de inteligencia artificial nos ha dado un resumen válido del contenido de esa sesión número 50. Vamos a desarrollar el punto 1. La creación es continua. Dice así: el universo interno no tiene un comienzo ni un final definido. Siempre está creando y recreándose a sí mismo. No importa si somos conscientes de ello o no. Este proceso constante de creación implica la transformación de energía, la creación de nuevas ideas, emociones y experiencias. Esto quiere decir que nuestras vidas no son estáticas, sino que están en constante cambio y desarrollo. Pues bien, aquí hay una gran dicotomía divina entre las variadas que la información espiritual ha alcanzado a poder transmitirnos. Yo creo que esta es una de ellas, y es que el espíritu en su esencia es inmutable y, sin embargo, toda esa actividad desplegada por el espíritu para su autoconocimiento, que es la exploración de la limitación en el entorno de diseño de unos elementos que son el espacio y el tiempo, todo eso, su constante es el cambio. Lo mismo que la esencia del espíritu es inmutable y ahí no hay cambio. Sin embargo, en todo lo que es lo cósmico, visto desde nuestro punto de vista, lo universal, en todas sus manifestaciones y niveles, ahí no se para de cambiar, es decir, nada se queda quieto. La creación es continua. Esto viene corroborado seguramente pues por todos los textos espirituales, que yo recuerdo ahora mismo, pues por ejemplo, en un curso de milagros se dice que la creación es continua también, que hay una expansión constante de pensamientos creativos por parte de Dios y de su filiación. Vamos a la segunda ley. La creación es un proceso complejo y dice: dentro del universo interno existe una gran variedad de niveles de consciencia. No todos somos conscientes de las mismas cosas, ni tenemos el mismo nivel de acceso a la información del universo interno. Este universo tiene diferentes dimensiones y formas de manifestarse, desde lo físico hasta lo espiritual. Podría mejor decirse desde lo espiritual hasta lo físico. Para entender la complejidad del proceso de creación es importante reconocer que hay diferentes niveles de consciencia y que cada uno de nosotros tiene un punto de vista único. Bueno, lo que quiere decir esto de que la creación es un proceso complejo es sencillamente que el espíritu vocacionalmente explora las infinitas posibilidades de manifestación y de experimentación que pueda llegar a abarcar, es decir, todas ellas infinitas, para su autoconocimiento. Y entonces esto se materializa en la práctica de la aventura experiencial como que hay una infinidad de conciencias que se relacionan entre sí, cada una de ellas completamente unívoca en personalidad, diferente de todas las demás, lo cual genera infinitas interacciones diferentes, dado que hay infinitos puntos de percepción distintos, debido a que hay infinitas personalidades en infinitas situaciones diferentes de involución y de evolución, con lo cual así se garantiza la infinitud de la experiencia. 2. La creación es un proceso complejo. Vamos a ver la tercera. La energía se difunde, la energía se expande, la energía se extiende, diría un curso de milagros. Dice así: la energía del universo interno no se queda estática en un solo lugar, se difunde a través de diferentes niveles de consciencia, a través del espacio y del tiempo. Esta energía se mueve constantemente, creando nuevas conexiones y experiencias. Esta difusión de energía puede ser tanto física como mental, en toda la gradación del espectro electromagnético real, no el humano que contempla solo lo que los instrumentos físicos pueden medir, sino el completo espectro electromagnético entre la energía más pura, que es el, el espíritu propiamente dicho, y la energía más densa, más vasta, que, en fin, pues seguramente nos pillará más cerca de lo que nos pilla la del espíritu. Entonces,
Esta tercera ley, la energía se difunde, pues podría reenunciarse como que todo está conectado, todo está conectado en el universo. Es decir, pese a las apariencias de separación, hay una esencia subyacente a todo lo manifestado que lo conecta todo, a través del cual la energía fluye libremente y de forma absoluta. El punto 4, el principio 4, la ley 4 sería: la conciencia es la clave. Aquí habría que recordar la máxima de Ranta: conciencia y energía crean la realidad. Claro, es que solo hay conciencia y energía. Conciencia es la mente infinita del espíritu y energía es la manifestación de las ideas de esa mente en un entorno diseñado para explorar la limitación, cual es el espacio-tiempo. La conciencia es la clave. Ese es el principio del mentalismo, del Kybalión. El universo es mental. Claro que sí. No hay otra posibilidad. El desarrollo es: la conciencia es el puente que conecta con el universo interno. La conciencia es todo puente que conecta todo con todo, evidentemente. Para comprender sus leyes, las de la conciencia, es necesario desarrollar nuestra propia conciencia y aprender a observar la realidad de una forma más consciente. Expandir nuestra conciencia, querría decir aquí Set, es decir, volvernos cada vez más conscientes de qué, cómo y por qué de nuestra existencia. La conciencia es la herramienta que nos permite percibir, comprender y finalmente controlar la energía del universo interno. Ha definido muy rápidamente todo el larguísimo proceso de evolución: percibir, comprender y finalmente controlar la energía del universo interno, efectivamente. Y la ley quinta o principio quinto es: la conciencia se puede controlar. Claro, es decir, que hay un libre albedrío y una capacidad de evolución que todo ser perceptivo, todo personaje del espacio-tiempo, debe finalmente aprender a reconocer. La conciencia, dice el desarrollo de este punto, no es algo fijo e inmutable. Podemos aprender a controlarla mediante la práctica y el desarrollo personal, a través de la meditación, la introspección, la conexión con la naturaleza y otras herramientas. Podemos fortalecer nuestra conciencia y aprender a dirigirla hacia nuestros objetivos. Al controlar la conciencia podemos cambiar nuestra realidad y crear la vida que deseamos. Pues efectivamente, estas 5 leyes podrían asimilarse perfectamente a las leyes herméticas proporcionadas en el Kybalión. Un pequeño resumen: sobre todo, incidencia en el universo es mental, y en el principio de vibración no nos habla ni de causa y efecto, ni de correspondencia, ni de género, nada más que quizás un poco insinuadamente de causa y efecto. Y también podría asimilarse estos 5 principios al principio básico de Ramtha de conciencia y energía crean la realidad. Nos da un resumen final el modelo de IA de estas 5 leyes. Dice: entender estas leyes nos permite tomar control de nuestra propia vida, crecer y alcanzar un nivel de consciencia que nos permita conectar con el universo interno de forma armoniosa, lograr volcarnos al interior y expandir nuestra capacidad de ser, hacer y tener todo aquello que deseamos. Pues bien, antes de dejar este tema, vamos a volver a enumerarlas. 1, la creación es continua. 2, la creación es un proceso complejo. 3, la energía se difunde. 4, la conciencia es la clave. Y 5, la conciencia se puede controlar. Dicho con las palabras de resumen de este modelo de la IA. Pues bien, una vez que hemos visto esto, vamos a continuar con esta sesión 584, que dice así: ya directamente, pues de esta pregunta número 58, que es la que hemos contestado: ¿existen otras leyes del universo interno distintas de las que nos diste en la sesión número 50 del 4 de mayo del 64?
Esas leyes del universo interno son las que acabamos de ver, procedentes del libro de Seth, Sesiones Tempranas, una compilación que hizo Rob, y Seth contesta que sí, que hay otras leyes aparte de esa, bueno, pues como hemos dicho, aquellas del Kybalión que no se mencionan en ese resumen que da Seth. Pues efectivamente, ahí están, por ejemplo, y muchas otras, claro, que pues hemos tenido afortunadamente acceso a ellas gracias a la información espiritual profunda que hemos ido recibiendo en las últimas décadas. Pues bien, pasa directamente Rob a la siguiente pregunta. No van en orden, ya lo sabemos. Durante todo este capítulo ha ido saltando en la lista Rob, en su propia lista, de unas preguntas a otras según le parecía que era más oportuno realizarlas. Y ahora va para atrás hacia la número 44. Dice, si no te hubiera sido posible hablar a través de Jane, ¿habrías intentado hacerlo a través de otra persona? ¿O lo estás haciendo ahora mismo ya eso de todos modos? Es decir, Seth, si tú no hubieses logrado canalizar a través de Jane, ¿qué hubieses hecho? ¿O qué estás haciendo ahora mismo, si es que se puede saber? Y contesta Seth, he hablado a través de otros. Esta vez, en el caso de Jane, los acuerdos estaban ya hechos, aunque Ruburt, esa es la forma en la que Seth le llama a Jane, no tenía necesidad de aceptar el acuerdo. De no haberlo hecho, se habría dado el material, pero de forma diferente. Ahora va a explicar cómo se habría dado el material si Rubur no hubiese aceptado el acuerdo. Yo no habría hablado de esta manera, pues este trabajo requiere cierto entendimiento específico y características especiales por parte de las personalidades afectadas. Un entrenamiento en el canal, entrenamiento que ya Seth ha reconocido muchas veces que le ha ido dando a Jane en sueños. Se podría haber dado el material de una manera mucho más simple a través de otro, pero yo quería que resultase lo menos distorsionado y lo más dimensional posible. Y esto, pues, según se deduce, es a través de una persona entrenada como lo fue Jane. Si Ruburt no hubiese estado disponible, el material se habría dado a uno de los que hablan que viviese en vuestros términos y que estuviera relacionado con el campo de la creatividad. Pues seguramente a un escritor, como después comenta Seth, aunque podría ser cualquier otro tipo de artista. No existe nadie actualmente vivo en vuestro sistema con quien yo haya tenido una gran relación en el pasado, a excepción de vosotros, le confiesa Seth a Rob. El miembro de los que hablan, al cual habría acudido si, si Jane no hubiese aceptado cumplir el contrato que tenían previamente para canalizar a Seth, el miembro de los que hablan habría recibido toda la información en estado de sueño y habría escrito una serie de tratados y narrativa de ficción sobre ella. Bueno, pues, hubiese sido una inspiración, no una canalización. Inspiración onírica, en sueños. Sin embargo, sigue diciendo Seth, si Ruburt no hubiese aceptado, probablemente habría escogido otra vida para hacer el trabajo, otra vida de Ruburt, en cuyo caso yo habría esperado. Es decir, tú haces un contrato en el astral, en el periodo entre vidas, luego apareces aquí como personaje, y como no te acuerdas de nada, es posible que no respetes tu propio contrato, porque como no te acuerdas, pues luego te da por no aceptar hacer nada de eso y se acabó. Y entonces Seth hubiese tenido que esperar, en caso de que Jane se hubiese negado a cumplir su contrato, porque Jane no tenía ni idea de que tenía un contrato con Seth como personaje humano, hubiese tenido que esperar Seth a la siguiente vida si es que hubiese querido canalizar a través de Jane y no haberlo hecho de forma mucho más distorsionada a través de uno de los que hablan dándole información a través de los sueños para que luego éste escribiese un libro. No hubiese salido en absoluto igual, no hubiese habido la interacción que ha habido con Jane, no hubiese habido preguntas y respuestas. Sin embargo,
Si Rubur no hubiera aceptado, repetimos, probablemente habría escogido otra vida para hacer el trabajo en cuyo caso yo habría esperado. No obstante, la decisión final siempre fue suya, y si no hubiera aceptado en absoluto, se habrían hecho otros acuerdos con otras personas. Daos cuenta de que además los acuerdos en el astral se pueden hacer simultáneamente. Nosotros pensamos que es antes, pero en realidad es simultáneamente. No habría que esperar eh, para alcanzar un acuerdo en el astral con otra persona que esté viva, porque somos multidimensionales y parte de nuestra conciencia está en el astral, aunque estemos aquí vivos. Dirigiéndose ahora a Rob. Tú tuviste, le dice Seth a Rob, un presagio sobre cuál era tu parte en estas sesiones y también sobre nuestro trabajo. El papel de Rob fue fundamental, si no a ver quién habría ido tomando nota, además taquigráficamente, como lo podía hacer Rob, de todo lo que iba diciendo Seth a través de Jane. Uno de los cuadros que hiciste hace muchos años, Rob es pintor de cuadros, anunciaba claramente el desarrollo de tus tentativas psíquicas. Me refiero a aquel que vendiste, que estuvo durante algún tiempo colgado en el mismo sitio en el que está ahora mi retrato. En el apartamento de Jane y Rob había un retrato de Seth que pintó el mismo Rob. Dice Seth, pues antes de ese retrato mío había otro retrato que hiciste que era un retrato de Joseph, es decir, de tu propia identidad interna, como percibiste intuitivamente en aquel tiempo, le dice Seth a Rob. Seth, recordemos que a Rob le llama Joseph, porque en la vida en la que coincidieron Seth, Jane y Rob, Rob se llamaba Joseph y Jane se llamaba Ruth. Era un retrato de Joseph, es decir, de tu propia identidad interna, como percibiste intuitivamente en aquel tiempo. Tú no conocías conscientemente la conexión, pero eras consciente del fuerte impacto de la pintura. Fijaos cómo se pueden canalizar a través de las artes muchísima información simbólica sobre nuestro inconsciente espiritual. Nota de Rob. Conozco el cuadro, por supuesto. Lo pinté en Florida en 1954, antes de que Jane y yo nos casáramos. Tengo algunas fotos que le hice e intento volver a pintarlo algún día. Claro, esto quiere decir que pintaré una nueva versión del viejo. Sería imposible duplicarlo de manera exacta. De todas formas, no lamento haberlo vendido. Y continúa Seth. También representaba el cuadro a esa parte de ti con perspicacia y un descontento creativo que buscaba un conocimiento y una comprensión más amplios. La relación tan peculiar que existe entre Ruburt y tú era también un requisito previo, de modo que también eran necesarios tu permiso y tu aceptación. O sea que cuando Seth acuerda en el periodo entre vidas con Jane el que en la siguiente secuencia vital va a canalizar a través de ella, también está reconociendo que hace un acuerdo con Rob, porque Rob, fijaos el papel importantísimo que tiene en lo que es la entrega del material de Seth, que es el que toma nota de todo. Eh, yo creo que debió acabar con una tendinitis en la muñeca, porque era constante. Si te hubieras mantenido aparte, le seguí diciendo Seth a Rob, las sesiones no habrían comenzado. Tú has estado conectado con la misma entidad, aunque te has separado totalmente de ella, pero la relación interna aumenta el poder disponible. Es que le dice a Rob que él también ha estado conectado como Jane con Seth. Esto tiene su cierto significado porque cuando Rob va transmitiendo lo que dice Jane, eh, tiene que haber una cierta interpretación también de lo que dice, porque a veces eh, el canal
dice las cosas con una literalidad que no cuadra su redacción en un libro. Entonces, Rob era el que iba apuntándolo de forma que, y entonces el tener esa cierta conexión inconsciente lejana con Seth le permitía hacer este trabajo mucho mejor, según está insinuando Seth. Tú ayudas a estabilizar el circuito, por así decirlo. También generaste la energía y el impulso iniciales para poder ayudar a la de Ruburt, con lo cual Rob tuvo un papel importante. Para este tipo de trabajo no basta con escoger una persona. Ahora hace Seth una reflexión general sobre cómo se escoge a un canal por parte de un canalizador, de un revelador. Para este tipo de trabajo no basta con escoger una persona, sino que hay que considerar muchos otros elementos. Se sabía, por ejemplo, que Ruburt iba a necesitar de tu apoyo, le dice a Rob, al igual que se sabía que el trabajo en sí mismo ayudaría a tus capacidades creativas. Al final es un beneficio para todos. Todo esto fue decidido por vosotros dos y por mí antes de que vosotros empezarais esta vida actual. Incluso se conocían de antemano las dudas intelectuales y la gran renuencia de Ruburt. En el material de Seth, uno se puede llegar a hartar de las veces que dice Ruburt que no acaba de creerse que Seth no sea una reminiscencia subconsciente de su propia personalidad. Hija mía, pero ¿qué más te falta para darte cuenta de que Seth es independiente a ti? ¿No ves lo que te dice? Bueno, pues eso en el material de Seth llega a ocurrir. Aquí lo está reconociendo Seth. Incluso se conocían de antemano las dudas intelectuales y la gran renuencia de Ruburt, y se las adaptó para ayudar en el trabajo programado. La información, continúa Seth, no se daría a gente crédula, sino a personas inteligentes, a un medium que lo cuestionara, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos inclinados al mismo tipo de dudas. Ese medium que lo cuestionara era la propia Jane, que, como ya digo en el material de Seth, no paraba de cuestionar constantemente todo lo que ocurría y no acabó de creerse que Seth era una entidad independiente, yo creo que hasta pasados los años. Una cosa un poco insoportable. Por consiguiente, a medida que Ruburt va comprendiendo y se va desarrollando, no solo obtiene un triunfo para sí mismo, sino para todos aquellos que siguen sus aventuras. Claro, si tú eres una persona que también tiene el nivel de cuestionamiento muy elevado y entonces pues vas viendo que la propia medium es la primera que se cuestiona si Seth es real o no. Dice Seth que eso viene bien para muchas personas. A mí, por ejemplo, pues me impacientaba un poco el ver cuando leía el material de Seth, me impacientaba un poco ver que Jane no se convencía fácilmente de que Seth era real. Pero una persona que provenga de un entorno no tan crédulo como yo reconozco que para esto pues me lanzo directamente. O quizás es que lo tengo muy claro y por eso no. Pero para una persona que le cueste aceptar todas estas cuestiones, dice Seth que la actitud de Jane venía bien, porque esa persona si veía que Jane era un medium con capacidad crítica, decía, bueno, por lo menos ella misma está dudando de si Seth es real o no. Por eso dice Seth, para todos aquellos inclinados al mismo tipo de dudas, que esto era favorable. Por consiguiente, a medida que Rubur va comprendiendo y se va desarrollando, no solo obtiene un triunfo para sí misma, mismo o misma, si se refiere a Jane o a Rubur, da igual, sino para todos aquellos que siguen sus aventuras y que pueden ser también incrédulos. Pero también queríamos que hubiese un equilibrio. Así que tú eres el hombre, le dice Seth a Rob, que reconoció intuitivamente el valor de la información interna y la importancia del material, a pesar de que estos conceptos te eran desconocidos. Es decir, Rob, tú, aunque no tenías ni idea de lo que yo estaba diciendo,
porque era muy nuevo para ti. Sin embargo, tú internamente reconocías la importancia del contenido de la enseñanza que yo estaba empezando a dar a través de Jane. Y eso fue importante. Sigue diciendo Seth. Huelga decir que en niveles mucho más profundos no existe esta resistencia por parte de Rubur. Claro, en niveles más profundos, Rubur tiene una comprensión menos condicionada y menos limitada que la mentecita material de personaje humano, con lo cual no tiene esta renuencia tan acusada en niveles profundos. O sus capacidades no se habrían desarrollado de esta manera. Claro, sus críticas del principio sirvieron también para asegurar a su ego en sus primeras experiencias que no se lo iba a mantener apartado ni se le iba a dañar en manera alguna. Claro, el ego de Rubur se defiende frente a Seth y cuestionarle es una forma de amortiguar la arrolladora personalidad de Seth. Vale, pero todavía no te doy total credibilidad hasta que yo pueda ir gestionando el hecho de que tú eres real. El ego de Rubur había que irlo tratando pues poco a poco, porque si no, igual hubiese rechazado completamente el seguir canalizando a Seth. Sus críticas del principio sirvieron también, repetimos, para asegurar a su ego en sus primeras experiencias, que no se le iba a mantener apartado ni se le iba a dañar en manera alguna. Las características necesarias para actuar como medium son muy parecidas a aquellas que necesita una persona muy creativa, hablando en general de cualquier canal y en particular de Jane. Es necesario un ego fuerte y resistente, especialmente en las etapas iniciales. Sí, porque si no, te estalla la cabeza. Entonces tienes que permanecer un poco rígidamente dubitativo frente a lo que está ocurriendo, que es lo que hacía Jane. En los períodos de perturbación grave de la personalidad que pueden acompañar a los momentos de gran creatividad, el ego se aterroriza de la fuerza de la capacidad creativa y tiene miedo de ser aplastado por ella. Si el ego se aterroriza, corta. Si eso hubiese ocurrido con Jane, Jane no hubiese seguido canalizando a Seth. Me estoy volviendo loca. Pero sin embargo, el hecho de Jane ir gestionando muy poco a poco la asimilación de lo que en realidad estaba ocurriendo, le sirvió para amortiguar un poco ese efecto arrollador que podía haber tenido Seth irrumpiendo de repente en su vida. En esos casos, el ego se vuelve demasiado rígido y no se responde con la naturaleza de la totalidad de la experiencia creativa de la personalidad. Por supuesto, esto puede pasar tanto en un medium como en cualquier otra de estas actividades. Sin embargo, en este caso, el ego de Rubur empezó a desprenderse gradualmente de su rigidez. Si Rubur hubiese sido igual de resistente y renuente a aceptar la veracidad de la existencia de Seth como algo independiente a ella, pues al final tampoco hubiese podido resultar. Entonces, ni muy rígido ni muy flexible y susceptible de ser arrollado, sino que lo que ocurrió con Rubur, que poco a poco fue aceptando que Seth era una personalidad independiente, pues dice Seth que fue lo ideal. Sin embargo, en este caso, el ego de Ruburt empezó a desprenderse gradualmente de su rigidez en un proceso que permitió la expansión de la personalidad total, incluido él mismo. Y claro, según iba cediendo poco a poco el ego de Ruburt a la evidencia palmaria de la realidad de Seth, y haberlo hecho de esa forma permitió que Jane continuase canalizando a Seth, también permitió el que poco a poco Jane fuese consolidando una fe en la realidad de Seth cada vez mayor, pero siempre con crecimiento orgánico, consolidado, poco a poco.
Fin del dictado por ahora y una nota personal, dice Seth. ¿Puedes comprobar que la información anterior tiene estrecha relación con Rubur? Hombre, por supuesto que sí. Es que está describiendo la actitud de Rubur desde el principio. Claro que sí. La idea de desprenderse de la armadura física, como hacéis cuando leéis normalmente, es buena. Esto es un mensaje muy personal para ellos. Quizás ellos habían comentado previamente que para poder estudiar la espiritualidad habría que de alguna forma desprenderse de la armadura física para poder asimilar y permear algo más los conceptos. Vete tú a saber qué hablaron, el caso es que se le da este mensaje muy personalísimo a ellos. Puedes tomar tu descanso y luego continuaremos con la sesión. Ahí acaba Seth lo que es en esa sesión la redacción del libro y luego tiene con ellos una conversación sobre cuestiones personales. Pero falta una nota de Rob. 2209. El trance de Jane había sido profundo y su transmisión rápida. Dijo que estaba viendo muy claramente el cuadro de 1954 cuando Seth hablaba sobre él. Dice Rob que lo había vendido antes de conocer a Jane, y sin embargo Jane, mientras estaba canalizando a Seth, estaba viendo aquel cuadro. Incluido su marco dorado, antiguo y ancho. Al principio se había olvidado de cómo era el marco, me dijo, pero luego lo describió correctamente. Está claro que vendimos el cuadro antes de que conociéramos conscientemente su importancia. Pues no, efectivamente sí que Jane conoció el cuadro. Debe ser que Rob lo vendió antes de que se casaran, pero ya conocía a Jane. Esto no solo sucedió antes de que empezasen las sesiones, sino de que nosotros pudiéramos sospechar esta posibilidad. El resto de la sesión está suprimido del documento, fin a las 22:28. El resto de la sesión eran cuestiones personales que las quitaron, no obstante después las publicaron también. Las sesiones personales, ahí están, en inglés, etcétera, etcétera, como ya hemos comentado. Bien, pues aquí acaba este larguísimo capítulo 9 de preguntas y respuestas, del cual hemos hecho ni más ni menos que 7 sesiones. Y vamos a dejar para nuestra siguiente sesión comenzar el capítulo 10, el significado de la religión. Simplemente recordar que en este libro hay 11 capítulos, es decir, después de este 10, el significado de la religión, vendría el último capítulo, un adiós y una introducción. 2 puntos. Aspectos de la personalidad multidimensional vista a través de mi propia experiencia. De Seth. Interesantísimo. Aspectos de la personalidad multidimensional visto a través de la experiencia de Seth. Esto va a ser impresionante, el capítulo 11. Y luego también hay un largo apéndice en el que, bueno, pues se introducen sesiones sobre cuestiones que pensaron que sería conveniente introducirlas en este libro segundo y se decidió después. Por lo tanto, el capítulo 10, el penúltimo, el significado de la religión, lo comenzaremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.